¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con nuestro lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar un tema del curso de Historia Universal. ¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Hoy día con el lema Hoy me quedo en casa vamos a desarrollar un tema muy interesante de historia universal que es la Revolución Francesa, la etapa de la República. Espero que les guste. La convención es de 1792 y 1795, es con lo que se inicia el periodo de la República. Tras la victoria de Valmy, se disolvió la Asamblea Legislativa y se formó la Convención Nacional en Francia, que permaneció por 3 años e hizo frente a una situación difícil que surgió a consecuencia de una lucha civil en Francia a causa de las guerras que el gobierno revolucionario tuvo como competencias extranjeras. Pero la convención salió triunfante y salvó a Francia y a la República. Los principales actos de la convención fueron el de que decretó la abolición de la monarquía y proclamó el establecimiento de la República en Francia. Sancionó el sufragio universal, derecho al voto a todo ciudadano mayor de 21 años y se dio un proceso y condenó a muerte al rey Luis XVI el 21 de enero de 1792. La primera medida radical que adoptó la convención fue la ejecución de Luis XVI. La escasa mayoría de un voto fue la que decidió la suerte del soberano. 361 votos contra 360, el voto del duque de Orleans, primo de Luis XVI, fue decisivo, quien lo mandó a la horca a Luis XVI, o a la guillotina, mejor dicho, a él y a su esposa María Antonieta. Durante la época del terror, después de la convención o durante este periodo de la convención, se llamó así al gobierno revolucionario, donde la ejecución de Luis XVI conmovió a Europa, acentuando la crisis que vivía Francia revolucionaria. Esto originó la sublevación de 100.000 campesinos en Vendée, que eran monarquistas, a los que hizo frente la convención. Además hizo frente a la primera coalición que se había desarrollado con Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, Italia, Holanda y España. Además, agravó la situación de las constantes guerras internas surgidas entre los partidos políticos, los girondinos y los jacobinos, poniendo en peligro la República. Estos partidos políticos defenderían en la forma reconducir la revolución y lograr los objetivos. Los primeros eran la mayoría en la convención y dirigían el gobierno, eran moderados y enemigos de la violencia. Los segundos, jacobinos, se apoyaban en la comuna, o sea, en el municipio de París. Eran exaltados políticos, no tenían escrúpulos en la forma de aplicar los medios a emplearse y con la idea de instaurar una dictadura y el gobierno del terror en Francia. Esto originó la rivalidad entre estos partidos políticos y lo que ahondó más fue el proceso de Luis XVI. Los girondinos fueron acusados de querer salvar al rey e implantar una república federativa. Por la gravedad de los hechos, la convención se vio en la necesidad de adoptar medidas radicales y se formó así un gobierno revolucionario que instauró aquella época sangrientas conocidas como la época del terror, que bajo el gobierno de Maximiliano Robespierre hizo correr sangre de inocentes y culpables, enviándolos a la guillotina. El gobierno estaba conformado por los siguientes tribunales: el Comité de Salvación Pública, Defensa del Interior y Exterior de Francia, daba órdenes a ministros y generales. Tuvo 12 miembros, de los cuales destacaron Robespierre y Danton. Estaba también el Comité de Seguridad General, que era la encargada de fiscalizar la conducta de los habitantes y buscar sospechosos. Ley de sospechosos. Tuvo función policial. Y luego estaba el Tribunal Revolucionario, quien se encargaba de juzgar y sentenciar a los acusados.
a que se le conocía como un juicio sumario o rápido. El gobierno del terror se distinguió de los siguientes momentos. La primera, la caída de los girondinos. La rivalidad con los montañeses terminó el 2 de junio de 1793, cuando 80.000 partidarios montañeses rodearon la convención y exigieron el arresto de los 29 girondinos. Al comienzo se resistieron en lo de la asamblea, pero cedieron ante la presión y fueron arrestados su líder Bergendium y 18 colegas, y luego guillotinados. Los montañeses quedaron dueños de la asamblea y el destino de Francia. La preponderancia de los montañeses o jacobinos también. Al caer los girondinos, Francia quedó a merced de la tiranía de los jacobinos, que persiguieron a sus rivales políticos y ciudadanos inocentes. Al entrar en vigencia la ley de los sospechosos, realizaron arrestos en masa. A diario, grandes grupos de condenados marchaban hacia la guillotina. La ciudad más afectada fueron París y Burdeos, y en toda Francia 12.000 o más que en otro lugar. En otras regiones se cometieron crueldades, ahogando a prisioneros que habían tenido ningún proceso. Las aguas del río Nantes se contaminaron por la cantidad de cadáveres y prohibió el consumo de pescado. No solo los girondinos fueron víctimas del gobierno, sino también los jacobinos, quienes fueron asesinados por los girondinos, entre ellos Marat, quien en su periódico hizo propaganda de odio y de venganza contra los girondinos. La dictadura de Robespierre. Disipados los peligros que amenazaban a Francia, gracias a la acción del gobierno del terror y a la victoria de los ejércitos contra los extranjeros, los montañeses o girondinos, dirigidos por Danton y de Moulins, declararon la creación de un comité de clemencia, diciendo que el gobierno de terror ya no tenía razón de ser y debía establecerse el imperio de la ley y la justicia. Y ante esto se alzó otro grupo de montañeses quienes querían nuevas medidas terroristas y seguir con la guillotina. El jefe de este grupo era Hebert, que eran ateos. Querían descatolizar Francia, derribar los campanarios de las iglesias e hicieron entrar en vigencia el calendario revolucionario. Robespierre hizo ejecutar a los rabiosos y los acusó de insurrección contra la convención. Con el fin de convertirse en el hombre fuerte de Francia, detuvo y ejecutó a los moderadores o moderados, entre ellos Danton. Robespierre implantó una dictadura donde las ejecuciones fueron numerosas. La caída de Robespierre. La dictadura llegó a su fin cuando el 27 de julio de 1794 una coalición entre sus enemigos de la convención, a gritos de "abajo el tirano", consiguió que se decretara su detención. Al día siguiente, Robespierre y 21 partidarios fueron guillotinados. Francia salía al fin de la sangrienta época de terror. El Directorio. La Convención Nacional promulgó la Constitución del año 3, que establecía el Directorio, gobierno republicano moderado que tuvo la siguiente organización: un poder ejecutivo a cargo del Directorio, integrado por 5 miembros o 5 directores. Luego estaba el poder legislativo, formado por 2 consejos: el Consejo de los 500, que eran diputados, y el de los ancianos, que eran senadores. El Directorio tuvo que hacer frente a los ejércitos extranjeros. Es entonces cuando comienza a destacar la figura de Napoleón Bonaparte como militar victorioso. El 19 de noviembre de 1799 se da el golpe del estado de 18 Brumario. El Gran Corso
se apoderaba del gobierno y establece el consulado, gobierno de transición hacia el imperio. Así se inicia la vida de Napoleón Bonaparte en Francia. La época napoleónica o consulado y el imperio. Principales campañas lideradas por Napoleón Bonaparte durante el periodo de la Convención. La primera fue la campaña de Italia, nombrado por la Convención jefe del ejército de Italia. Napoleón, al mando de 36.000 soldados, cruzaron los Alpes y por medio de 18 grandes batallas consiguió derrotar a los austriacos y sus aliados en 1795. Las principales batallas fueron las de Lodi, Arcoli y Rivoli, que le dieron el dominio de todo el norte italiano. En su victorioso avance iba a ocupar Viena, pues sus ejércitos hallábanse a solo 100 kilómetros de esta ciudad, pero los austriacos solicitaron la paz. Por la paz de Campo Formio quedaba Austria incorporada a Francia. La campaña hacia Egipto. Sometida a Austria por el Tratado de Campo Fornido, Inglaterra prosiguió la guerra contra Napoleón. Con el propósito de dar un duro golpe al comercio británico, tuvo el plan de apoderarse de Egipto y cortarle así el camino a la India, a la colonia inglesa. Napoleón partió de incógnito del puerto de Tolón al mando de un ejército de 36.000 soldados y 300 barcos. Al cruzar el Mediterráneo se apoderó de Alejandría, derrotando luego a los mamelucos, soldados del sultán de Egipto, en la batalla de Pirámides, en 1798. Ingresó victorioso al Cairo, consiguiendo la sumisión del país del Nilo. Pero luego la escuadra francesa sería destruida por el almirante Nelson en Abukir, quedando los británicos dueños del Mediterráneo y Napoleón aislado de Francia. Los sabios que llevara consigo Napoleón a este país realizaron importantísimos estudios de la historia, la flora y la fauna de dicha nación. Un oficial francés descubrió así la famosa piedra de Rosetta, que contiene caracteres de la escritura del antiguo egipcio, los jeroglíficos, que fueron descifrados por el profesor Francisco Champollion. Napoleón, después de salvar la vigilancia inglesa, consiguió regresar a su patria, haciendo su ingreso triunfal en París. Luego se apoderó del gobierno y estableció el consulado. ¿Qué era el consulado? El consulado, de 1799 a 1804. Napoleón Bonaparte, con apoyo del pueblo y del ejército, dio un golpe de estado el 19 de noviembre de 1799, al cual se le conoce como el golpe de estado del 18 Brumario, y al apoderarse del gobierno suprimió el directorio y estableció así el consulado. Una comisión de 3 cónsules que estaba integrada por Napoleón Bonaparte, Sieyes y Roger Ducos, recibió el encargo de reformar la Constitución que instauró el régimen del consulado bajo la apariencia republicana, pero el régimen verdaderamente monárquico, que contaba con 2 poderes, a saber, el ejecutivo, formado por 3 cónsules, pero todo el poder se hallaba en manos del primer cónsul, Napoleón Bonaparte. Sus colegas eran simples consejeros. Luego estaba el poder legislativo, que constaba de un Consejo de Estado que proponía las leyes, el tribunado que las discutía y el cuerpo legislativo compuesto por 300 miembros o diputados que aceptaban o rechazaban las leyes y el Senado que vigilaba la observancia de la Constitución de Francia en ese entonces.